hay algo que es complicado de ver, es decir, es fácil si a uno se lo explican, pero que a veces produce confusión. ¿Qué pasa si usted tiene la misma cantidad de dinero, digamos 100 quetzales, y primero le digo, ¿sabe qué? Voy a incrementarle ese dinero en 20% y al día siguiente le voy a bajar el 20%, le voy a quitar el 20%. ¿Con cuánto termina usted después de la segunda aplicación del porcentaje? La tendencia es decir, mire, si me sube el 20% y me quita el 20%, voy a terminar con 100. La respuesta no es esa. Analicémoslo. Veamos. Primero lo que voy a hacer es que voy a sumarle el 20%. Entonces vamos a tener C sub 2 igual a 100 por 1 más 20%. Por supuesto, en el ejemplo que estamos haciendo, eso nos daba 120 quetzales. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a quitarle el 20% a esto y analicemos qué sucede. En un tercer momento voy a tener que le quito 20% a 120, es decir, 120 por 1 menos 20%, y eso me da el 80% de 120, que no es 100, de hecho, es 96. Entonces, si yo le subo 20% a algo y después se lo resto, no me va a dar el mismo número. ¿Por qué? Porque el 20% de 120 es mayor que el 20% de 100. Le estoy restando una cantidad mayor. Hay otro aspecto de los porcentajes que es curioso. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el peso inicial de alguien son 120 libras y esa persona va a incrementar su peso en 20% y luego va a disminuirlo en 30%, dará lo mismo hacer esto que decir, primero lo voy a bajar en 30% y después voy a subirlo en 20%. Esa es la pregunta. Analicémoslo. La información del peso, del porcentaje de subida y del porcentaje de bajada. Bueno, analicemos la situación. Planteémoslo primero con este escenario. Voy a tener que el peso 1, es decir, el peso cuando suba el 20%, va a ser peso inicial por 1 más 20%, y cuando baje el 30%, va a bajarlo sobre el peso 1. Entonces voy a tener que el peso en el proceso 2 va a ser el peso en el proceso 1 multiplicado por 1 menos, porque está bajando, 30%. Ahora bien, este peso 1 que está aquí es este peso 1 que está acá. Entonces puedo sustituir uno en el otro. Y lo que voy a tener, si este es mi peso inicial, es lo siguiente. Voy a tener peso después de la bajada de 30% es igual al peso 1, que es todo esto. Entonces lo escribo acá. Y ahora copio esto de aquí. Muy bien.
Analicemos qué está sucediendo acá. En primer lugar, esta es una multiplicación de 3 factores, en la que el primer factor es el peso inicial. Este es el factor que determina el incremento en peso y esto es el factor que determina la disminución en peso. Ahora, usted sabe de sus cursos de aritmética que la multiplicación es conmutativa, es decir, si yo le digo 3 por 2 es 6 y si le digo 2 por 3 también es 6. Yo puedo cambiar el orden de estos factores. Yo puedo decir peso inicial, lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a escribir este factor primero. Y ahora voy a escribir el segundo factor acá. Voy a quitar esta rayita de aquí y la voy a poner aquí. Fíjese que estas expresiones son equivalentes. Lo único que hice fue cambiar el orden de los multiplicadores y el resultado es exactamente el mismo. Veamos. Acá, primero engordó 20% y después disminuyó 30%. Veamos cuánto da esto. Con números, estos son 120 libras multiplicadas por 1.20 y multiplicadas por 1 menos 0.3 es 0.7. Y acá voy a tener 120 libras multiplicadas por este 0.7 que ahora aparece de primero y ahora multiplicado por 1.20. Acá ya es obvio que va a dar lo mismo, pero de hecho lo vamos a calcular numéricamente. Tenemos 120 multiplicado por 1.20 multiplicado por 0.7 y nos da 100.8. Y acá, lo mismo. Muy bien, ese es otro ejemplo de cómo un proceso que involucre varios porcentajes puede plantearse de diferentes formas.